En este artículo se habla del balance de energía en un sistema abierto de suelo-vegetación, en donde se desprecia la fotosíntesis y la advección. Se tiene en cuenta la ecuación general, que es flujo de radiación neta es igual a flujo de calor sensible más flujo de contribución del suelo. Para el flujo de radiación neta hay que tener en cuenta la ecuación en donde se tienen los valores de albedo de vegetación, se tiene en cuenta la emisividad de la vegetación, la temperatura de la vegetación y la radiación de onda larga que se otorga en este caso. Para la ecuación de calor sensible hay que tener en cuenta la fracción de cobertura vegetal y también la contribución de la vegetación y la contribución del suelo. Para la contribución de la vegetación hay que tener en cuenta los términos de capacidad térmica del valor del aire, la temperatura del aire, la temperatura de la vegetación y la resistencia aerodinámica que genera el aire. Lo mismo ocurre con la contribución que entrega el suelo, pero en estos casos se da por la capacidad térmica volumétrica del aire, la temperatura del suelo menos la temperatura del aire, se da también la capacidad aerodinámica del suelo y la capacidad aerodinámica del aire. Para los datos de flujo de contribución de suelo y vegetación es solo la multiplicación y la suma de los valores de contribución de vegetación por la fracción de cobertura vegetal. Como última ecuación se tiene flujo de calor del suelo, en donde se tiene en cuenta la fracción de contribución del suelo en la radiación neta total. Se multiplica por la fracción de cobertura de vegetación y por la contribución de la vegetación del suelo. Este estudio se realizó en un cultivo de maíz en Estados Unidos. Se tuvo en cuenta toda la etapa de crecimiento del maíz. También se usaron uso de sensores para medir las temperaturas, flujos y ondas. También se usaron anemómetros sónicos para el calor sensible y latente. Se integró el uso de radiómetros para la temperatura de la radiación y las ondas y el sensor de datos para la temperatura del aire y la dirección del viento. Las conclusiones que se obtuvieron en este artículo fue que basándose en todas las condiciones que se nos otorgaban, la mayor cantidad de energía que se encontraba disponible se transformaba en flujo de calor latente. En los resultados se observan regresiones lineales entre los flujos de energía de entrada para los diferentes flujos de radiación. También se indica la sensibilidad relativa de los distintos parámetros y variables de la entrada de proporción con la vegetación. En el siguiente artículo de estudio veremos el comportamiento de balance de energía de la avena sativa, con las medidas locales en las cuales son la radiación corta y larga, el flujo de color del suelo, la velocidad del viento, la humedad del suelo y la precipitación, y con las variables que son la radiación neta, el calor latente, el calor sensible y el flujo de calor del suelo. En conclusión, con la utilidad de los balances de energía en los sistemas de suelo, planta y atmósfera, nos dio a conocer cómo se reporta la radiación neta y cómo varía en las demás variables. El balance de materia describe la forma de distribución de RN o energía disponible de los procesos a nivel de superficie del suelo. Esta fórmula es radiación neta más flujo de calor del suelo más flujo de calor latente más flujo de calor sensible. Para empezar a desarrollar esta fórmula debemos despejar y hallar los valores de radiación neta. Estos se hallan con la resta de radiación neta de onda corta menos radiación neta de onda larga. Estos a su vez también se hallan con la resta de los datos obtenidos en campo. Por ejemplo, radiación neta de onda corta se halla con la resta de radiación neta de onda corta en de entrada menos la radiación neta de onda corta de salida. Igualmente sucede esto con la radiación neta de onda larga, que se restan la de entrada y la de salida. Un dato encontrado en campo, que se halló en campo, es que G es el 5 a 6% del total de la radiación neta. Para hallar el LE, uno de los métodos que se proponen es la simplificación de la fórmula de balance de materia, en donde se reemplaza el LE con Fe, que es fracción de evaporativa del suelo. Esta se halla con la división de HS menos HS mínima sobre HS máxima menos HS mínima. Y el último valor a hallar sería H, que es la relación entre los flujos energéticos instantáneos y diarios, siendo HD sobre RND igual a HI sobre RNI.
En la primera parte del periodo se encontró condiciones mínimas de humedad del 5%, durante las que el RN alcanza su punto más alto entre las primeras 13 horas y el 93% de este valor es empleada por HS, distintos a los valores que se dieron por G y LE, que son menores